En uno de los pasajes más enigmáticos de los Evangelios se narra la que ha venido a llamarse la Transfiguración. En ella, Yeshua se revela a 3 de sus discípulos exhibiendo atributos de corte celestial. ¿Cuál fue la intención del Mesías al realizar esta acción? ¿Qué profundos secretos espirituales nos enseña este acontecimiento? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor y hoy trataremos de acercarnos con la ayuda del cielo a los elevados misterios que se esconden tras la transfiguración. Ya en otras ocasiones hemos podido acercarnos al sentido oculto de las palabras del Maestro, pues como ocurre en el caso de las parábolas, detrás de un contenido llano, sencillo, que hasta un niño puede entender, pueden llegar a esconderse los enigmas de la propia creación. Pero en el caso que nos ocupa, el texto entraría ya directamente en el nivel de Sod, esto es, en el secreto espiritual, presentándonos a un Mesías glorificado, hablando con Moisés y con Elías. Nuestro texto nos declara lo siguiente. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, esto es, a un Har Gaboha, y se transfiguró delante de ellos. Mateo 17, 1 y 2. Son muchos los detalles que nos aporta la narración y que, a primera vista, pueden parecer superfluos, pero nada es innecesario o redundante en las Escrituras, y cada uno de sus pormenores trae consigo valiosísimas informaciones. Por ejemplo, sobre la afirmación 6 días después, cabría preguntarse, ¿qué nos aporta conocer este lapsus temporal? ¿Y qué significa la expresión después? ¿Después de qué otros eventos tuvieron lugar los sucesos que nos ocupan? Comencemos por esta última cuestión. Aquí el concepto después podría atender a 2 expresiones en hebreo. La primera sería ahar, como en el versículo. Aconteció después de estas cosas, ahar adevarim, que probó Dios a Abraham. Génesis Bereshit 22.1. Donde después de estas cosas marcaría la solución de continuidad entre la acción de apartar a Ismael, quien era el hijo de la esclava, de Isaac, el hijo de la promesa, así como del establecimiento definitivo de Abraham en Beersheba, esto es, en la futura tierra de Israel, merced a un pacto con Abimelech. Y estos acontecimientos estarían directamente relacionados con la prueba a la que Dios iba a someter a su siervo Abraham, que era la atadura de Isaac, la llamada Akedat Yitzhak, la cual será narrada a continuación. Y este después también podría ser asimilado a la expresión hebrea miketz, como en el versículo. Aconteció que pasados miketz 2 años tuvo Faraón un sueño. Hemos citado Génesis Bereshit 41.1. Pasados 2 años, de nuevo nos preguntamos, ¿después de qué? Pues después de que Yosef confiase en el jefe de los coperos para que intercediese por él ante el monarca. Y sobre esto puede leer en el mismo libro el 40.14. Así pues, el episodio de la transfiguración se hallaría directamente vinculado con los sucesos narrados con anterioridad, esto es, a la afirmación de Shimon Kefa, de Pedro, sobre la mesianidad de Yeshua, seguida de la declaración del Maestro sobre su muerte, su resurrección y su segunda venida. Y este sería el punto de partida del que arrancaría el segundo dato que nos aporta nuestro texto, 6 días. Llegados a este punto, se hace aún más evidente el profundo sentido espiritual que subyace tras estos detalles, pues si lo vemos desde abajo hacia arriba, 6 días aludirían a los 6 días de Hol, que son los 6 días comunes, que siempre van seguidos por uno de Shabbat, que es el 7º, y es un día consagrado. En la línea con lo anteriormente expuesto, este después de 6 días aludiría a un estado de elevación espiritual superior, tal y como lo es el Shabbat con respecto de los días comunes. De hecho, si lo entroncásemos con las últimas palabras del versículo inmediatamente anterior, podríamos ver en ello una insinuación de los días del Mesías, como se declara, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hemos citado del mismo libro 16:28.
Visto de esta manera, los 6 días aludirían a los 6000 años de la historia del mundo y el después a los 1000 años del reinado del Mashiach, a los Yemot HaMashiach, donde todo será Shabbat. Olam Shekuló Shabbat. Y puede usted ver sobre estos 1000 años Revelación Hitzayon 24. Si acudiésemos al lenguaje de la Sefirot para explicar estos conceptos, partiríamos de la última palabra del versículo anterior, que es reino, como se dijo, lo que haría referencia a la Sefirá de Malhut. Y si contamos 6 Sefirot a partir de esta, en sentido ascendente, llegamos hasta Biná, entendimiento, como ilustra aquí nuestro gráfico, donde apreciamos como al contar 6 Sefirot a partir de Malhut, reino, nombrándolas en sentido ascendente, esto es, iríamos, digamos, contándolas al revés, tenemos Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Geburah y Gesed. Y después de Gesed ya tendríamos la Sefirá de Biná. Así que llegamos, ¿no?, contando desde Malhut, contamos 6 después de Malhut, llegamos hasta Biná, entendimiento. Un ascenso en los planos espirituales que ya nos vendría insinuado en el texto por la afirmación un monte alto, expresión que en hebreo podría traducirse, como se dijo, como Har Gabohá, donde Gabohá posee la acepción de exaltación espiritual, como también vemos en el versículo, pero el Eterno de los ejércitos será exaltado Yigve. Isaías Yeshayá 5:16. No son pocos los paralelismos que encontramos entre este suceso y aquellos otros que giraron alrededor de la entrega de la Torá. Aquí es Yeshua quien sube a un monte junto con Simón Pedro, Jacobo y Juan, y allí Moisés asciende al Sinaí también en compañía de 3 personajes, además de los 70 ancianos, como fue dicho. Sube y preséntate ante mí, junto con Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel. Deberán inclinarse a cierta distancia, pero solo tú te acercarás a mí. Y añade que no se acerquen ellos, y tampoco suba el pueblo con vosotros. Hemos citado Éxodo Shemot 24, 1 y 2. No deja de ser significativo que en los 2 textos solo sean mencionados por sus nombres 3 personajes. Y otro detalle importante es la gran distancia entre la percepción profética que experimentaron los protagonistas, esto es, Yeshua y Moisés, con respecto a la de sus acompañantes, como veremos más tarde. Nuestro texto prosigue. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hemos citado el versículo 16:2. El texto griego, que es el que ha llegado hasta nosotros, usa para la expresión se transfiguró la palabra metamorfote, como vemos aquí en nuestro gráfico, la cual procedería del verbo betamorfono, donde meta significaría cambio y morfe, forma, un término que fue incorporado a la lengua española, como es el caso de la palabra metamorfosis. Y de aquí se infiere que una transformación espiritual a este nivel conlleva también cambios de orden físico, como se dice aquí de Yeshua, y resplandeció su rostro como el sol. Hemos citado el versículo 17:2. Y de Moisés, que además de no comer ni beber durante los 40 días que subió al monte, además de eso está escrito: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro, Or-Panim, resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Éxodo Shemot 34:29. Nos parece muy significativo que el versículo diga la piel de su rostro resplandecía y no simplemente su rostro resplandecía, ya que piel en hebreo or, escrito con una letra aim, mientras que luz es escrito también or, pero con una letra alef, como se ilustra en nuestro gráfico, donde vemos or, piel, con aim, y or, luz con Aleph.
La Torá nos relata cómo tras ser expulsados Adán y Javá, Adán y Eva, del jardín del Edén, Dios les hizo túnicas de piel, catenot or, para cubrir sus cuerpos, que habían quedado desnudos tras serles retiradas las vestiduras de luz, or. Con la entrega de la Torá, esta situación fue revertida. Como está escrito, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, Romanos 5:14. Pues de nuevo, la luz, esto es, los aspectos de carácter espiritual del ser humano, prevalecieron sobre los materiales. Pero, desgraciadamente, así como Adán pecó, también el pueblo de Israel pecó al construir un becerro de oro, siendo despojados de nuevo de esta elevada condición. Sobre esto puede usted leer Éxodo Shemot 33:6. Pero de los vestidos de Yeshua se dice que se hicieron blancos como la luz. Esto es or, escrito con Aleph, no ya de piel, que sería or, escrito con Ain, lo que además de ser indicativo de que su condición de hombre de carne y sangre se desdibujó, por así decirlo, dejando entrever los atributos del Mesías glorificado, que son más de corte celestial que terrenal, lo cual también nos retrotrae a lo dicho. El primer hombre, Adam Harishon, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Adam Hasheni, que es el Señor, es del cielo. Primera de Corintios 15:47. Nuestro texto prosigue. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hemos citado el versículo 17:3. La figura de Moisés encajaría perfectamente en el contexto de esta visión, pues él, para poder ejercer como primer redentor el Goel Harishon, tuvo que ostentar necesariamente atributos de orden mesiánico, en tanto se hacía manifiesto el Mesías, quien es el postrer redentor, como nos insinúa lo escrito. Pasa aquí la noche, en referencia a la galut, al exilio, que es semejante a la noche. Y cuando sea de día, si él te redimiere, esto haría referencia a Moisés, bien, redímate. Esto haría también alusión al día de la entrega de la Torá, una oportunidad que, como se ha dicho, fue malograda. Mas si él no te quisiere redimir, esto es, a causa del pecado del becerro, yo te redimiré, vive el Eterno, serían las palabras del Mesías. Descansa, pues, hasta la mañana, esto es, cuando llegue la redención definitiva. Hemos citado Ruth 3:13. La conversación entre Yeshua y Moisés nos lleva inevitablemente a pensar en aquellos pasajes del Zohar que son denominados Ra'aya Mehemna, pastor fiel, donde Rabí Shimon Bar Yochai conversa con Moisés sobre sublimes secretos espirituales. El segundo personaje de nuestra historia nos suscita aún más cuestiones, pues si ambos hubieran aparecido para dejar constancia de las palabras, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos, Lucas Nakai 24:44, quizás Elías no hubiera sido el más indicado, pues como paradigma de la profecía, el personaje más significativo es Samuel, Shmuel Hanabí, pues solo de él fue dicho Samuel y los profetas. Hebreos Ibrim 11:32. Esto es, Samuel en un lado y el resto de los profetas en otro. Pues él, si nos ceñimos al mensaje, pues él era, sin duda, ¿no?, ciñéndonos al mensaje, ¿no?, el profeta más significativo de todos. Y si fuera con referencia al contenido de las profecías, sin duda sería Isaías el escogido, pues nadie predijo como él la venida y la obra del Mesías. Así pues, la aparición de Elías en nuestro pasaje es de otra índole, pues él ha de ser el mensajero que habrá de preceder el regreso del Mesías, como está escrito. Y aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Eterno, grande y terrible. Malaquías, Malají 4:5. No deja de ser significativo que el profeta Jeremías también los presente juntos en una hipotética aparición, según fue dicho. Me dijo el Eterno, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí. Jeremías, Yermeyá 15:1.
De regreso a nuestro texto, leemos. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hemos citado los versículos 17, 5 y 6. Son muchos los elementos que aparecen aquí en referencia a la profecía. La nube de luz, el Anán Or, nos retrotrae de nuevo al día de la entrega de la Torá, como fue escrito, y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Éxodo Shemot 24, 16. El paralelismo entre la escena ahora citada y la transfiguración es cuanto menos sobrecogedor. Pues en ambas ocasiones el grado profético adquirido es asimilado al concepto 7, después de un proceso de 6, como ya se explicó. Además, en el monte Sinaí, junto a Moisés, subieron Aarón, Nadab y Abijú, además de los 70 ancianos, quienes se inclinaron desde lejos. Sobre esto puede usted leer Éxodo Shemot 24:1. Aquí Yeshua sube con Pedro, con Jacobo y con Juan, quienes también se postran fuera de la nube, esto es, lejos del grado profético en el que estaba sumido su maestro, escuchando tan solo un bat kol, una voz celestial muy en la línea con la mencionada en Mateo Matai 3:17, cuando se escuchó esta voz del cielo con ocasión de la tevilá, de la inmersión de Yeshua. Y vemos cómo, aún así, los sentidos de sus discípulos no pueden soportar la experiencia, cayendo al suelo sobre sus rostros por temor de la Shejina. Querido amigo, qué extraordinarias enseñanzas de luz y santidad se hallan escondidas tras las palabras y los hechos de nuestro amado Maestro. Que seamos hallados dignos de recibir la revelación de tan maravillosos secretos. Si le interesan estos estudios y desea apoyar nuestro trabajo, puede enviar su donativo a través del enlace que le dejamos en la descripción. Muchas gracias. Toda Rabá. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.